un poco plantearon esta idea. Me pareció algo muy novedoso, porque siempre pensamos del emprendedor, plan de negocio, qué va a hacer, cuál es el producto o el servicio. Y por ahí esto era una mirada hacia, digamos, cómo tiene que ser el emprendedor, digamos, qué significa emprender, cómo con quién, un poco la mirada hacia adentro, ¿no? ¿Qué se necesita para embarcarse en esto? Yo no soy una experta, así que no voy a hablar mucho más. Maru y Dolores son graduadas. Dolores es graduada de grado y Maru es graduada de posgrado, por lo cual me parece que todavía suma muchísimo más tener graduados compartiendo lo que saben. Así que bueno, les damos la bienvenida y vamos a comenzar, así no perdemos tiempo. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Gracias en serio a la universidad por darnos la oportunidad de estar acá. Con Dolores nos conocimos hace poco en un workshop como estos. Y cuando nos íbamos, caminamos juntas 2 cuadras y en 2 cuadras habíamos cocinado todo. Imagínense si hubiéramos caminado 10, lo hubiéramos organizado. La realidad es que enseguida nos dimos cuenta de que nos complementábamos, ella por su trayectoria en el ámbito emprendedor y yo por mi trayectoria en todo lo que tiene que ver con coaching organizacional, tanto individual como de equipos, ¿no? Digamos, y con todo mi know-how relativo a lo que son los perfiles, ¿no? Yo en realidad vengo del campo de la comunicación. Después la vida me fue llevando al área de recursos humanos, específicamente el área de aprendizaje y desarrollo, a donde trabajo cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, con el trabajo en equipo, sobre todo con gestión del cambio, ¿no? Que es algo tan necesario hoy en día. Así que, bueno, después hice la maestría en educación acá y bueno, acá estoy con Dolores para ofrecerles un poco de lo que nosotras venimos haciendo. Gracias Mar, gracias Laura y bueno, gracias por darnos este espacio para compartir con ustedes. Mi nombre es Dolores Acevedo, soy de la camada de Guinea Pigs de San Andrés, soy tercer camada, lo cual te diría que las primeras 3 camadas de San Andrés fuimos gestados dentro de una visión, dentro de unos emprendedores. Mi hermano mayor es primera camada y su primer semestre se cursó en el Jardín de Infantes del Colegio San Andrés. Creo que la primer mes tenían sillas chiquitas. Y como dijo Manu, yo vengo más bien del lado emprendedor. Cuando terminé en el San Andrés en el 95-96, mi tesis fue sobre marketing e internet. Fue el primer papel escrito en español en el mundo sobre qué mongo sirve el internet y para qué lo usamos. Y eso un poquito me marcó como profesional, en el sentido de que siempre me llama a mí más la curiosidad, más el qué viene después, el cómo hacemos esto. Y hace ya 16 años que vivo en Estados Unidos, porque no por trabajo, sino porque me casé con una americana y vivo allá. Y desarrollé este lado de emprendedora desde estando allá. Trabajé 7 años con una non-profit que enseña a chicos de bajos ingresos cómo emprender, como forma de mantenerse en el colegio y fuera de las drogas. Y en ese ámbito yo desarrollé todo lo que fue en su momento, en el 98-99, la primera plataforma de educación online también en el mundo, junto con Microsoft. Y después de ahí soy también madre de 4 hijos y tuve que tomar decisiones de balancear mi familia con mis necesidades y mis inquietudes intelectuales, y a partir de ahí empecé a desarrollar proyectos emprendedores que tenían que ver tanto con la necesidad puntual de un mercado y la necesidad puntual de una comunidad. Eran proyectos mix sociales y digamos, no eran non-profits, pero tenían un for-profit con una visión social o un objetivo social más allá de los financials del emprendimiento. Y esto me llevó, porque además fueron 3 o 4 empresas en 10 años, a empezar a cuestionarme qué es lo que a mí me gustaba, por qué era esta necesidad constante de buscar un nuevo emprendimiento. Y eso me llevó a hacer lo que es la carrera de coaching, y hoy en día he trabajado los últimos 5 años de consultora y ahora coach y consultora con gente que quiere emprender. Y también empecé a definir un poco que emprender no tiene nada que ver con lo que uno hace, sino con lo que uno es.
Por eso cuando nos conocimos con Maru y caminamos esa cuadra, si hubiéramos caminado 10, estaríamos sin problemas, empezamos a preguntar, cómo nos conectamos fue que independientemente de lo que uno hace, uno tiene tendencias o estilos de personalidad innatos que lo lleva a hacer más una cosa o más otra. Pero que cuando uno conoce quién es, puede desarrollar aquellas partes que por alguna razón cree tener valor si las desarrolla, o poder complementar al armado de equipos, que es una de las cosas más difíciles de emprender cualquier proyecto, cómo me compenso. Y la única forma de que uno se pueda compensar es conociendo no tanto sus habilidades, sino sus desafíos. Entonces, desde ese lugar vamos a hablar de emprendedorismo hoy, no por lo que yo hago, sino por lo que soy. Entendiendo que somos todos emprendedores en distintos niveles. Que las ENF, JHM, que va a hablar Maru después, todas las tenemos. Algunos tendemos a hacer más uno o más otro, pero que está en nosotros en ver qué queremos desarrollar más. La palabra entrepreneur en realidad se usó principalmente en Francia, en el siglo XVI y XVII, y se definía a las expediciones militares y aquellas personas que por curiosidad o por hambre o por necesidad iban más allá de lo que era el lugar de confort y buscaban nuevas aventuras. Eran los expedicionarios que buscaban nuevas tierras. El economista Schumpeter en 1934 empieza a usar por primera vez la palabra entrepreneur o emprendedor como un ingrediente clave en economías en crecimiento. Hasta entonces, el emprendedor era aquel que estaba más allá de un ámbito intelectual de estudio. Y Schumpeter lo define como el innovador, aquel que logra identificar soluciones creativas a problemas existentes. Desde ese lugar, y entendiendo que innovación o creatividad es una pauta importante del emprendedor, empezamos a definir, bueno, si yo estoy en el lugar de soy emprendedor, ¿qué significa el mundo para mí? ¿Cómo ve el mundo al emprendedor? Una de las cosas que se hace mucho en coaching, que con Maru hemos hablado, es el tema de la perspectiva, de que nada es lo que es. Todo depende del punto de vista de que lo mires. Hay un chiste que le contaba que están Sherlock Holmes y Watson están de campamento, hacen el fueguito, se van a dormir, se meten en la carpa, se van a dormir uno acostado al lado del otro. A mitad de la noche se despiertan, están los dos despiertos, acostados, boca arriba, y Sherlock Holmes le dice a Watson, ¿qué te dicen las estrellas? Cuando miras el cielo, ¿qué te dice? Y Watson dice, bueno, que si lo del anillo de la parte meteorológica, mañana va a ser un lindo día, o de la parte estelar hay miles de galaxias y somos minúsculos en este gran, somos un planeta más en esta gran galaxia. Y Watson le dice a Sherlock Holmes, ¿y a vos qué te dice? A mí me dice que nos afanaron la carpa. Claro, estaban en la carpa mirando las estrellas. Dos perspectivas distintas, tres si querés. Pero los hechos nos dicen a nosotros, o nosotros comportamos los hechos dependiendo de qué lado los tomamos. En el caso del emprendedor, los emprendedores por lo general no ven las montañas, ven a dónde tienen que llegar. Y la montaña es otra oportunidad para ejercitar la creatividad y buscar formas de sondear los caminos, de buscar nuevos caminos, de abrir nuevos senderos. En ese sentido, quisiera invitarlos primero a pensar por un momento a gente que ustedes identifican como emprendedores, gente que ustedes conocen, independientemente, no tiene que ser Steve Jobs, puede ser el kiosquero de la esquina. Todos somos emprendedores. Y en base a eso empezar a pensar qué características tienen estas personas. ¿Qué puedo identificar de ellos o uno mismo? ¿Qué características tiene el emprendedor para ver la vida o vivir la vida de un lugar de emprendimiento, de un lugar de emprendedorismo? Ya identificamos la creatividad como ingrediente indispensable para sondear desafíos, para buscar soluciones.
También se define el emprendedor como la visión. Hay gente que define al emprendedor solo como el visionario, o lo llama, ni siquiera lo llama emprendedor, lo llama visionario, y hace que el visionario esté por un lado y el emprendedor sea el que se arremangue. Hay miles de versiones. Es verdad que hay emprendedores que son más de arremangarse y menos visionarios, y hay visionarios que no logran arremangarse. Nuevamente, es distintos niveles de lograr el objetivo. Definitivamente tiene iniciativa, como se definían a los emprendedores o a los entrepreneurs en el siglo XVII en Francia, que buscaban nuevas tierras, nuevos mundos. Tiene un alto nivel de intuición que lo lleva a buscar más, a luchar, a sondear problemas. Curiosidad es el hambre es lo que define buscar estas nuevas ideas. En el caso mío, cuando terminaba el San Andrés, esa curiosidad de este nuevo espacio que era el Internet, que en el momento que yo trabajé con esta tesis, éramos 30 conectados al Internet en Argentina. Disco Virtual empezó a formarse en ese momento. Muchos de los proyectos que después fueron muy exitosos estaban recién en la previa de la idea. Entonces la curiosidad es algo que lleva a ese hambre, a buscar respuestas. Resiliencia, esa capacidad que tenés de seguir adelante, de lucharla, de usar la creatividad, de convocar a la creatividad para la resolución de problemas. La capacidad de ejecución, uno puede ser emprendedor, visionario, pero si no logra bajarlo a tierra y hacer un plan estratégico, entonces eso nunca se concreta, sigue siendo un sueño. Y una de las cosas que con Manu nos divertimos pensando fue, el movimiento constante lo definimos como esa inquietud que compartía con la curiosidad, pero una de las cosas que creemos que es un ingrediente importante del entrepreneur es la inconsciencia. Lo cual no significa cruzar la 9 de julio en pleno tráfico con el semáforo verde. Pero sí significa quizás saltar de paracaídas del avión, habiendo chequeado que el paracaídas esté. Ese que te hace decir, bueno, cruzo, bueno, salto, bueno, emprendo, bueno, invierto. Esa cosita es indispensable también. Y con eso les dejo a Maru que hable. Para hacer un paréntesis, en realidad, porque este ser inconsciente no es no tener conciencia, sino ser en algún punto un poco lanzado, ¿no? Y lo que no les dije en mi presentación es que yo tengo una pasión / obsesión que son las neurociencias. Entonces me la paso leyendo y viendo videitos de cosas que tienen que ver con nuestra biología, siempre pensando en cómo explica nuestro comportamiento en definitiva, ¿no? Esa es mi gran pregunta. Y me encontré una vez, no solo con el cerebro de Homero, que muestra claramente que no somos todos iguales, digamos, no solo no somos iguales por afuera, sino que tampoco somos iguales por adentro, ¿no? Me encontré con este científico, que ahí está muy chiquitito, Robert Cloninger, un científico de Estados Unidos que es psiquiatra, pero también es genetista, y que él decidió estudiar si había o no alguna relación entre los neurotransmisores presentes en nuestro cerebro y algunas características de personalidad. Por ejemplo, la de búsqueda de novedad. Hay personas que naturalmente tienen mayor presencia de dopamina en el cerebro y esto hace que sean más lanzados, como decíamos hace un ratito, y tengan preferencia por lo nuevo. Entonces, si ustedes son personas que van a un restaurante y les ofrecen sopa de tortuga, ¿no? O escargot, y dicen que sí, probablemente tengan mayor índice de búsqueda de novedad. Ahora, si son, por el contrario, personas que siempre milanesa con papas fritas, ¿no? O sea, y no está ni bien ni mal, ¿no? O sea, las dos son sumamente válidas. Lo mismo pasa con la evitación del sufrimiento. Yo siempre me acuerdo de mi mamá que cuenta, cuando era chica, dice que cuando andaba en bicicleta, llegaba a la esquina, se bajaba, caminaba para cruzar la calle y después se volvía a subir para la siguiente cuadra. Si eso no es evitación del sufrimiento, no sé qué es, ¿no? Y hay gente que es así, ¿no? Que toma menos riesgos. Y, digo, desde el punto de vista físico, quizás es más obvio decir, bueno, no, nadie quiere salir lastimado, ¿no?
Pero cuando hablamos de otros planos, es importante empezar a ver, y acá es en donde el coaching entra a jugar su papel importante, que no todos sufrimos las mismas cosas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de perder plata, el sufrimiento tiene que ver con una posible pérdida, pero no a todo el mundo le molesta igual, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver cuando veamos la cuestión de la personalidad. Y por último, encontré también relación entre, bueno, dije, aquel de evitación de sufrimiento tiene que ver con los niveles de serotonina. Y por último, la dependencia de la recompensa asociado a los niveles de epinefrina, también conocida como adrenalina, ¿no? Y acá pasa lo mismo. Digo, hay gente que prefiere ir a dar la vuelta a la manzana con el perro caminando y hay gente que prefiere ir y escalar el Everest. Y de vuelta digo, no está ni bien ni mal, son distintos estilos, ¿no? Y eso tiene que ver también con los niveles que tenemos de epinefrina en nuestro cerebro. Después habrá que ver si es el huevo o la gallina. Sí, porque tenemos dopamina buscamos la novedad, o porque buscamos la novedad tenemos niveles más altos de dopamina, ¿no? Todavía no lo sabemos. Sí, lo que sabemos es que es un circuito que se retroalimenta, ¿no? Así que bueno, eso era un mini paréntesis para que vean más o menos por dónde viene la... Y en ese búsqueda de dopamina, o en búsqueda de novedad, en ese incentivar la dopamina, hablamos un poco de las etapas de emprender. Esto es lo que está ahí, lo que ven ahí, es lo que en general se habla en este tipo de workshops. Es cuáles son las etapas de emprender. Bueno, hay una idea, hay un análisis de la idea, hay un desarrollo del proyecto, financiación o pitch plan o business plan, hay una ronda de inversión, hay una estrategia de llegada al mercado, y luego hay una expansión, maduración, captación. Esto es muy simple y muy simplificado de las etapas de un emprendimiento. Quiero hacer un paréntesis que me parece que es muy importante. Cuando yo hablo de emprender, no hablo de armar una empresa que dé ganancias. Yo hablo de arremangarse y llevar adelante un proyecto. De hecho, para mí, País es un emprendimiento, Fundación Sí es un emprendimiento, Google es un emprendimiento, son todos emprendimientos. Independiente de la cantidad de plata o la gente que logran impactar, siguen siendo emprendimientos. Hay lo que yo llamo etapas emocionales de emprender, de arremangarse y llevar adelante un proyecto. Está la presencia de la dopamina, eso que hablábamos antes de la curiosidad, ese hambre, esa búsqueda, algo me falta. Se puede hacer una analogía con lo que es buscar una pareja. Quiero compartir lo de la esencia, empiezan las hormonas, quiero tener una pareja, ¿para qué? Para compartir, y entonces hay esa curiosidad que te lleva a buscar algo. En el caso de emprender es una idea sí, una idea. Y una idea que no es una idea más, sino que es una idea que nos seduce. Por cualquier razón, por cualquier característica que tengamos, intereses que tengamos, esa idea nos seduce. Cuando la curiosidad pasa de me falta algo y soy curioso y lo busco en el mercado o en el mundo, a encontrar una idea, la misma curiosidad existe, simplemente que se focaliza a esa idea y pasa a tener toda esa energía de curiosidad a esa idea y empieza lo que se llama desarrollar la idea o investigar más o empezar a indagar o excavar. Bueno, una vez que estamos con esa idea que nos seduce, estamos en la etapa de lo que llamamos el enamoramiento. Necesitamos a salir, compramos una coca, lo que fuera. En esa seducción, lo que pasa es, empieza una relación donde yo como emprendedor quiero pasar tiempo con esa idea. Paso las noches leyendo online, salgo de trabajo más temprano y voy a hablar con alguien que sabe del tema. Pasa ese proceso de que la curiosidad pasa a un proceso de seducción y enamoramiento donde yo necesito estar con esa idea y saber más y más y más. Hasta que me enamoro, hasta que realmente esta idea es la mía, me enamoro y pasa lo que llamamos la pasión, el primer beso, o el darle la manito, depende de las etapas. Y en el caso de aprender es lo que llamamos acción. A veces acción desenfrenada, dejo mi trabajo y laburo lunes a domingo en esto, o mantengo el trabajo porque no me queda otra opción, pero no duermo 2 semanas seguidas entre café y mate estudiando el tema y viendo cómo hago, a quién convoco, qué
qué onda, es la parte de la acción, de alguna manera, así medio al tuntún. Y hasta que esa acción lleva a, depende del proyecto, depende de la persona, a compartirlo más, o a hablar del tema, o a decir, bueno, dormir una noche bien y sentarse a la mañana con un papel y un lápiz y decir, bueno, esto puede ser que funcione. Y ahora, ¿cómo hago eso? Esa es la parte de la característica del emprendedor que vimos antes, que era la capacidad de ejecutar. Digo, bueno, toda la parte de la idea y de enamorarme y de está bueno, está todo bien. Pero sin esa parte donde me remango, me siento, me sereno, agarro un lápiz y un papel y empiezo a poner un poquito de estructura a esta idea, a este proyecto, no podemos seguir. En la metáfora sería cuando, bueno, venía a conocer a mi familia, ¿no? De una pareja, ¿no? Conocer a los padres, los amigos. Y una vez que se cumple esto, se empieza a formular también un poquito, se empieza a organizar esta idea, y una vez que uno organiza la idea uno lo puede compartir, porque hasta que es todo volado, nadie te entiende. O sea, vos le contás a tu novia, le contás a tu amigo, decís sí, cualquiera, bueno, hagamos. Pero en este serenarse y hacer un plan, empezás a compartir. Y al compartir podés llegar al proceso más del matrimonio, si querés. Y es, me caso con esta idea. ¿Qué significa me caso con esta idea? Invierto, dejo mi trabajo, hago un plan de negocios, viajo y convoco. Convoco, ¿qué significa convocar? Una de las cosas más difíciles de cualquier emprendedor es el armar el equipo que logre llevar este proyecto adelante. En ese armado de equipo es donde lo hablábamos antes, donde es importante conocerse a uno mismo y entender no solo qué necesitas vos para armar un proyecto, sino qué necesita el proyecto. Porque hay dos estructuras, vos como persona física y tus habilidades y desafíos propios, y cuáles son las necesidades del proyecto concreto. Y en esto es lo que vamos a hablar ahora con Maru, que es el armado de equipo. ¿Cómo se hace para convocar el equipo eficiente que tome la bandera y que juntos comparten esta llevada de bandera a Puerto Seguro? Y ahí, déjenme preguntarles primero si alguno sabe de dónde viene la palabra equipo. ¿No? Equipo decía Ana Isabel. Bueno, equipo viene de skipper, que viene de skip, que significa barco, y es un término escandinavo, algunos dicen que tiene origen germánico, y se usaba para designar a todo aquello que yo tenía que meter en el barco antes de emprender una travesía, ¿no? De hecho, al día de hoy todavía hay, uno puede referirse al equipo como, por ejemplo, el equipo para escalar. ¿Es preparado el equipo? O sea, el equipo en términos materiales. Sin embargo, cuando hablamos en cualquier organización, en el ámbito de negocios, cuando hablamos de equipo, hablamos de ¿qué? De personas. Si hablamos de personas, hablamos de personalidad. Pero antes de meternos directamente en la cuestión de la personalidad, sí quiero contarles una pequeña diferencia entre lo que es un grupo y un equipo. Me parece que, sobre todo en el ámbito emprendedor, en el que decimos que es vital, hay que distinguirlo claramente. Un grupo es un conjunto de personas que comparten una situación X. Entonces, por ejemplo, arriba del colectivo, puedo estar con otro montón de gente, somos el grupo del colectivo. Ahora, a mí no me cambia en lo más mínimo que el que está al lado mío se baje antes o después, ¿no es cierto? Entonces tengo el grupo del colegio o el grupo de la facultad, compartimos la misma institución, los mismos profesores, las mismas materias, las mismas salidas, los mismos novios, lo que fuera, y sin embargo no podría decir que es un equipo, ¿no? Un equipo de amigas, no tiene sentido. ¿Qué es lo que es necesario para que haya un equipo? Esto sí lo tienen que haber escuchado alguna vez. Un objetivo común, perfecto. Sin embargo, con eso solo tampoco alcanza. Estoy arriba de un avión, somos un conjunto de personas, todos tenemos el mismo objetivo, el que es llegar a destino, ¿no? Sin embargo, ¿podríamos decir que el conjunto de pasajeros es un equipo? La tripulación sí, ponele, pero los pasajeros no. ¿Por qué? Porque para ser equipo no solo tenés que tener un objetivo en común, sino que te tenés que necesitar uno con el otro y tenés que tener conciencia de esto, ¿no? En el deporte se ve clarísimo, un equipo de fútbol necesita un arquero, necesita un delantero, un defensor, no sé mucho de fútbol, pero hasta ahí, ¿no?
Incluso en el barco también hay distintos roles, distintas funciones. Ahora, en el deporte y en el barco es más fácil. Fácil o difícil en realidad depende de si uno sabe cómo. Pero en la vida real, en los negocios, los contextos de incertidumbre hacen que esto sea mucho más difícil. Y les cuento en el ámbito emprendedor, en donde uno está tomando por un camino por el que nunca nadie tomó. No sabés todavía qué es lo que vas a necesitar, ¿no? Vamos, por ahí. Entonces, no solamente se suma la cuestión de la incertidumbre como un sine qua non, digamos, en la sociedad, estamos en un contexto de incertidumbre, sino que además no todo el mundo responde igual frente a la incertidumbre. Y ahí es a donde entra el componente de la personalidad. Hay gente que disfruta de la incertidumbre y hay gente que sufre la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es para ustedes la personalidad? Cualquier cosa. Bien. ¿Qué es la personalidad? El pingüita les pregunta. Clau, ¿qué es la personalidad? Así digo. Diría algo así como nuestras tendencias naturales. Perfecto. Tira. Están muy tímidas. Sí, las ¿Qué reacciones más? naturales. Las reacciones naturales. reacciones naturales. Sí, la naturaleza ¿Qué más? propia. ¿Qué es la La personalidad? forma de ser de una persona. La forma de ser de una persona. Fíjense, algo que es tan común, digamos, estamos hablando de la personalidad, todo el mundo tiene una personalidad, sin embargo a veces cuesta, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es? Y es cómo soy, cómo es el otro, qué sé yo, no sé, bueno, ¿qué metemos ahí? Y qué sé yo. Es algo, es muy difícil de definir, ¿no? La personalidad es un conjunto de características que son, por un lado, relativamente dinámicas, es decir, yo no soy la misma que era hace 5 años, ni espero no ser igual dentro de 5 años, ¿no? O sea que en algún sentido cambian a partir de la experiencia y al mismo tiempo son relativamente estables, porque es lo que hace que si me encuentro con una amiga 5 años después de la facultad, más o menos me reconozca, ¿no? Digo, no es que es otra persona, esto es lo que pasa, o sea, se sostiene en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas características? Yo hoy, digamos, hay un montón de modelos que estudian la personalidad. Yo hoy les traigo que trabajo con estas 4 categorías, que podemos ver cómo se relaciona esto con el MBTI. Bueno, entonces, lo primero que quiero decirles es que todos tenemos los 4 colores o elementos, o energías, llámenlo como quieran. Entonces, lo que varía de una persona a otra es la cantidad que tenemos de cada uno de estos 4 colores. Lo que en general no varía, y se sostiene en el tiempo, es el orden. Entonces una persona que de chico y adolescente tenía mucho rojo y mucho verde, lo más normal, lo más tradicional, es que a lo largo de su vida siga teniendo esos 2 colores como predominantes, ¿no? Puede pasar que no, y eso se llama desvío de tipo, pero es porque por situaciones particulares la vida lo llevó a desempeñarse en otros lados, que fue desarrollando esas otras cualidades. Pero lo más normal es que siempre uno tenga como 2 colores predominantes, o 3 si es una persona muy versátil. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver el fuego, que es el rojo, primero. Una persona que tenga mucho fuego es una persona a la que, como ven, le gusta conquistar, avanzar, dominar. Es lo que normalmente definimos como orientación a resultados. Y esto es típico de profesiones a donde el objetivo es claro y es lo más importante. Finanzas, ventas, o sea, van para adelante, quieren cada vez más y mejor. Entonces, acá la metáfora, en términos de objeto, sería una flecha que va derecho al target. Y no te le cruces por el camino, porque va a ir al target, ¿entienden? Tenés mucho foco. Esto después, no hace falta que lo copien, les pasamos el link. Una persona que tiene mucho aire, que es el amarillo, por el contrario, es la típica orientación a la innovación. Entonces les gusta crear, descubrir, inventar. Disfrutan de lo nuevo. Y acá la metáfora es el viento, que va, que viene, que no tiene reglas, no tiene límites, es más, no se lo banca. Y es típico de profesiones más ligadas por ahí con lo artístico, gente de diseño, cualquier profesión que tenga que ver con el arte, que yo un escritor, un periodista, incluso científicos, ¿no? O los creativos publicitarios, por excelencia, ¿no? Amantes del cambio, amantes de lo nuevo. Después tenemos la gente que tiene mucha agua, que es el azul. Entonces esta gente con una fuerte orientación a personas, típico de las vocaciones, muy al servicio del otro. Entonces, ámbitos como ser la docencia o el ámbito de la salud,
típico de, por ahí, enfermería o el médico rural, ¿no? Con una fuerte vocación de ayuda hacia el otro. Y acá la metáfora es el océano, ¿no? Es como un deseo de integrar a todo el mundo desde un lugar profundo de conexión. Y después tenemos la orientación a la estructura, que es las personas que tienen mucha tierra, decimos. Y entonces acá la metáfora es como un árbol, un fuerte árbol, con las raíces, digamos, profundas, bien plantadas, con fundamentos sólidos. Entonces es la gente que le gusta investigar, conocer, planificar. Son profesiones a donde el orden y la previsibilidad son fundamentales. Entonces ahí tenemos típicamente a los contadores, ¿qué más? A los ingenieros, no todos, pero la mayoría. Digamos, aquellos que tienen mucha tierra, digamos, son los que, para los que 2 más 2 es 4. ¿Ven? Sobre eso fundamentan su modo de ver el mundo. ¿Ven? Si ustedes tienen alguna pregunta, duda, o sea, me interrumpen. Igual vamos a dejar el final de para las preguntas si se quieren anotar. Bueno, entonces esto es lo que más le gusta a cada color, pero por supuesto está el otro lado de la moneda, que es lo que más les cuesta a cada color. Entonces, el tipo que era el broker, que trabaja en Wall Street y que es el que va la flecha al target, y le va a costar más respetar, consensuar, esperar. Lo mismo que al tipo que tiene una chica que tenga mucho aire, que es el mundo de las ideas y de la innovación, y le va a costar perseverar, concretar, permanecer, porque no es lo suyo. Lo suyo es ir de una cosa a la otra, ¿no? Son como más saltarines. De hecho, en coaching es la orientación a la flexibilidad, vivir saltando de una cosa a la otra. Después tenemos la gente que tiene mucha agua, ¿se acuerdan del médico rural, por ejemplo? Entonces hay gente que le cuesta soltar, le cuesta tomar perspectiva, le cuesta proyectar. ¿Por qué? Porque lo suyo es estar aquí y ahora en contacto con el otro. Ese es su fuerte. Entonces no le pidas al médico rural que atienda a un paciente cada 5 minutos. No, porque para él la medicina es otra cosa. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa con la gente que tiene mucha tierra? Si eran el árbol, que son el sostén y la estructura, no le pidas que cambie, que no controle o que sea flexible. Porque a un árbol no se le puede pedir que se mueva, salvo que sea del Señor de los Anillos, ¿no? Es así, y está en su naturaleza, por eso digo, la cuestión de la personalidad sí tiene un fuerte componente hereditario. Esto no significa que como uno nace, queda, ¿no? Después, por supuesto que la experiencia incide y mucho, es lo que se llama epigenética, ¿no? Digo, la interacción entre la genética y el ambiente que hace que determinados genes se expresen y determinados no. ¿Okay? Estamos condicionados pero no determinados por nuestros genes. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y pasa porque en realidad todos tenemos como un motivador principal que es el que guía nuestra conducta desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Pero si tengo muchos fuegos y hay algunos que se están riendo porque seguro que se vieron identificados, seguramente voy a estar buscando cada vez más poder. Y no es un poder en el sentido autoritario de la palabra, sino es simplemente poder hacer cada vez más y mejor de lo que sea. Es como de autosuperación, es un deseo de autosuperación, y el rojo es lo que habitualmente conocemos como la ambición. Por otro lado, si yo tengo mucho amarillo, lo que voy a estar buscando constantemente es tener cada vez más libertad. Por esto de la libertad creativa, ¿no? Eso me da mayores posibilidades. Al amarillo le gusta tener cada vez más opciones. En cambio, el que tiene mucha agua, como está preocupado por esta cosa del cuidado del otro, digamos, sintoniza muy bien con las necesidades de quienes están alrededor, como que tienen las antenitas de hilo, lo que más les importan son los contextos de armonía, ¿no? Como el agua que busca que la cosa fluya. ¿Se entiende? Y por último, los que tienen mucha tierra, lo que buscan todo el tiempo es seguridad. Por eso esta como pasión o obsesión por el conocimiento, por la información cierta, verificable, previsible, ¿no? Está muy bien. Pero también tenemos de vuelta el otro lado de la moneda. Así como tienen eso que es lo que más buscan, tenemos la alergia, digamos, o lo que los mata.
¿Qué es lo peor que pueden hacer si tienen una reunión con alguien mucho rojo? Arrancar diciendo no se puede. Lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque para el rojo no se puede es mala palabra, no existe. O sea, es más, se va a enojar porque va a decir, ¿cómo me vas a decir que no se puede? Tiene que haber una manera de que se pueda. ¿Entienden? Porque está en su naturaleza encontrar la manera para que se pueda. Así que busquen otra manera de decirlo. ¿Qué es lo peor que le pueden hacer a un amarillo? Yo tengo mucho aire. Entonces a mí me pueden ofrecer el mejor trabajo del planeta. Ahora me dicen, lo tenés que hacer así durante 10 años. Y yo lo lamento. Tengo que decir no, gracias. No puedo, es más fuerte que yo. De hecho, cuando entré a trabajar en Orígenes, en su momento en el departamento comercial, yo venía de trabajar 2 años en cada lugar. Y para mí eso era algo normal. Entonces entro, primer día, almuerzo en la oficina, se usaba a almorzar ahí. Entonces estábamos en una ronda y empiezo a preguntar, gente de mi edad, ¿no? ¿Y vos hace cuánto estás? 8, 12, 10 años. Se me atragantó la comida. O sea, y ellos estaban felices. Pero a mí me presentabas ese panorama y para mí era, tengo que salir corriendo, porque no es para mí. Sin embargo, vos le haces la misma oferta a alguien que tenga mucha tierra, no del mismo trabajo, claramente, porque yo preferir otro tipo de trabajo, pero el mejor trabajo para esa persona. Le decís, lo tenés que hacer durante 10 años y te va a preguntar, ¿a dónde firmo? ¿No? De hecho, cuando entré a trabajar, en un momento trabajé en la Casa Rosada. Y me acuerdo, me llamaron para hacer una pasantía, yo iba a ver qué onda, nada más. Y cuando me voy a despedir con los que trabajaba en ese momento, me pido el portero de la universidad y me dice, ¿y a dónde vas? A Presidencia. Y me contesta, qué lindo lugar para envejecer. Y yo tenía 22, 23 años, imagínense que lo que menos estaba pensando, pero él, evidentemente, tenía mucha tierra. Lógico, porque para él era alucinante entrar a un lugar, qué lindo lugar para envejecer. Yo no me olvido más. Ese fue el día que dije, no, es claro que no somos todos iguales. No. ¿Y qué es lo que mata a alguien que tiene mucha agua? La indiferencia, ¿no? Digo, si lo que buscaban eran contextos de armonía, y esto es información para tomar decisiones prácticas. Entonces, si ustedes tienen un socio que saben que tiene mucha agua y saben que está con un problema personal y arrancan una reunión de negocios sin preguntar antes cómo va con ese tema, se están metiendo la pata, ¿no? Porque es algo que vale mucho para ellos, ¿no? Lo mismo si hay que tomar una decisión y no son tenidos en cuenta, te estás ignorando y no va. Ahora, ¿qué hay detrás de todos estos colores? ¿Qué tiene que ver esto con el MBTI que varios de ustedes completaron? Bueno, tiene mucho que ver. Porque el MBTI, que es Myers-Briggs Type Indicator, es una herramienta que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial a partir de la teoría de Carl Jung, que él publicó en un libro de tipos psicológicos en 1920. Esto nada más para decirles que ya lleva varios años en estudio, digamos, de práctica. Y este test, lo que tiene, si se acuerdan, para muchos que lo hicieron, son 4 letras, ¿no? En la primera, uno puede ser E o I, o sea, extrovertido o introvertido. ¿Y qué significa esto? No es si uno es más tímido o tiene más amigos, no. La introversión o la extroversión tiene que ver con si yo tengo mayor riqueza en el mundo interior o en el exterior. Entonces, alguien extrovertido conecta y carga sus pilas en contacto con otros. Y entonces, por ejemplo, alguien extrovertido que tiene que decidir algo, lo consulta hasta con, no sé, el verdulero, ¿no? ¿Por qué? Porque procesa acá afuera y va como conectando y así carga. Mientras que un introvertido, en realidad carga sus pilas en soledad y va como procesando, contrastando contra sus propias ideas y sus valores, y digamos, todo el conocimiento acumulado que tiene adentro. El extrovertido primero habla y después piensa. Entonces el extrovertido es el que se sube al taxi y le contó al taxista toda su vida. El introvertido no, elige muy bien con quién compartir qué. Porque primero piensa y después dice. ¿Ven? Y acá la población está dividida más o menos 50 y 50. Hay, para los que les interese, en realidad una TED muy buena de Susan Cain, que escribió un libro sobre el poder de los introvertidos. Y lo interesante que ella muestra es que en realidad la sociedad necesita, y mucho, de personas introvertidas
que los grandes inventos salieron de personas introvertidas que fueron como elaborando y procesando todo lo que iban acumulando, cuando en realidad la educación premia la extroversión. E incluso en los ámbitos corporativos, ahora con el open space, qué sé yo, el pobre introvertido no tiene un espacio en donde no lo invadan, ¿no? Es muy interesante. Pero bueno, esa es la primera letra, E o I. La segunda letra, esta otra, acá, es L o S. Entonces, uno puede ser intuitivo, esto significa que va de lo general, o sea, arriba, a lo particular. Y entonces es una persona que primero ve el bosque y después ve el árbol. Eso tiene que ver con cómo se procesa la información, ¿no? Es el eje de procesamiento de información. Esos serían los intuitivos. O puede ser sensorial. Sensorial viene de los 5 sentidos, en cuyo caso es un perfil más concreto, más basado en los hechos y no en las ideas. Y entonces este tipo de personas van de lo particular a lo general. Ven primero el árbol y después el bosque, ¿vale? Hacen zoom out, mientras que el intuitivo hace zoom in. Y esto en realidad, en general, digo, un intuitivo ve el bosque y si tiene tiempo y ganas, baja a ver el árbol, ¿no? Porque en general, cuando uno está en uno de los extremos, no le gusta el otro, el opuesto. Al contrario, le embolan los detalles. El que es muy intuitivo le aburren los manuales. Al que es muy sensorial no le pidas, porque le gusta lo minucioso, le gusta el detalle, no le pidas que vea el big picture, porque no es lo suyo, no le importa. O sea, ves que no se pueda ir y venir, pero si uno tiene una preferencia como concreta, es más difícil usar del otro. Tampoco es que uno es intercambiable, ¿no? Después, entonces, ahora sí tenemos, por favor, de vuelta les digo, si no queda claro, me preguntan y vamos más. Tenemos la tercera letra que tiene que ver cuál es el estilo en la toma de decisiones. Entonces ahí uno puede ser T o F. T de thinking, pero para los que ya contestaron pueden empezar a identificarse, y F de feeling. Acá, lo mismo que en el anterior, olvídense de qué es lo que tienen ustedes asociado a esa palabra. Porque cuando digo feeling no hablo de sentimientos, ahora les voy a explicar de qué hablo. O cuando hablo de intuición no hablo del sexto sentido, ¿no? Estoy hablando de lo general o de lo particular. Y acá, ¿de qué hablo cuando hablo del eje de la toma de decisión? Los T son personas que cuando ponen en la balanza algo para tomar una decisión, lo que ponen son variables duras, concretas, medibles. Entonces, si yo tengo que decidirme por un trabajo, me decidiré por el trabajo que me paga mejor. Por ejemplo, un criterio X objetivo. Puede ser ese o puede ser el trabajo que me quede más cerca de casa. También es un criterio X, concreto, objetivo, medible, ¿no? Ahora, si yo soy F, para más allá en realidad, si yo soy F, lo que yo pongo en la balanza son variables blandas. No es que no ponga las otras, o sea, uno también pone lo demás, pero el peso específico de lo que pongo, lo que yo valoro más, es mayor. Entonces, como F, cuando yo decida a qué trabajo ir, decidiré en función de mis propias emociones o valores. Entonces, puede que elija, y no, yo voy a ir a tal trabajo, aunque me paguen peor. Ok, ¿pero por qué? Y porque voy a hacer una contribución en el mundo. Ok, pero ¿medida en qué? Le diría un T. O sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo? Y no, es que yo sé que, ¿entienden? O sea, son cuestiones subjetivas. Eso le dan más importancia a la cuestión subjetiva que a la objetiva, mientras que el T privilegia al objetivo por sobre lo subjetivo. ¿Se entiende? Bueno, y por último tenemos la cuarta letra. Esto ya se los expliqué. Y antes de ir a las estadísticas, la cuarta letra es, uno puede ser P o J. Entonces, los que son P tienen el acento puesto en el eje de la percepción. Esto hace que sean personas que prefieran tener las opciones abiertas. ¿Por qué? Porque es lo que les facilita seguir captando información. Sea de modo abstracto, si son N, o sea, un NP, se va a pasar la vida incorporando información y elucubrando teorías, ¿no? Es el perfil más de inventor. Mientras que si son
SP van a ser de las personas que vayan incorporando información, pero de un modo más concreto. Entonces, si alguien es SP, típico que se quiere comprar, no sé, una cámara de fotos, un celular, y se pasa 5 meses haciendo la investigación de mercado para comparar perfectamente cuáles son todas las opciones disponibles, las especificaciones técnicas, todo, y son buenísimos para eso, ¿no? Ahora, si sos J, en realidad, el acento lo tenés puesto en el eje de la toma de decisión. J es de judging, ¿no? Por eso la función evaluadora le dicen a veces. Y entonces acá lo que es importante para los J es resolver, tener las cosas resueltas. Para el P era importante tener las opciones abiertas, para el J es importante tener las cosas resueltas. Esto para el armado de un equipo emprendedor es vital. O sea, ¿por qué? Porque si yo soy J y quiero resolver y nosotros en 2 cuadras lo resolvemos porque las dos somos J. Si no hubiéramos ido, ¿entendés? Como abriendo posibilidades y juntando información. No, nosotras vamos, ¿entendés? Yo soy TJ, ¿no? Entonces, si yo tengo que ir a comprar un regalo, ¿qué hago? Establezco con criterio cuánto voy a gastar. Entro al negocio y digo, ¿qué tenés por este precio? Me dicen esto, listo, decido.